Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos, y sí, hoy enero 26. Seguimos hablando del coronavirus. Ese sigue siendo nuestro tema central. Ha pasado un año y seguimos hablando al respecto porque son muchos los colombianos que se han ido de esta tierra por cuenta de ese virus. Entre esas, pues el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que hemos hablado durante todo el día de su fallecimiento. Pero los que están al frente precisamente de esa línea de batalla son los médicos los que están ahí trabajando, viendo los enfermos, cuidándonos a nosotros en caso de que lleguemos allá, y por eso hoy queremos hablar con ellos y vamos a hablar con diferentes médicos que están alrededor del país en distintos hospitales para ver cómo se vive y para que nosotros seamos conscientes de qué es lo que pasa en esos sitios con aquellas personas que llegan contagiadas por el coronavirus. Quiero saludar a esta hora para iniciar de una vez con nuestro tema del día, recordándoles a ustedes que se pueden comunicar con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, a nuestra línea telefónica, a nuestra línea de WhatsApp. Nos envían sus mensajes al 301-764-4108. Y no siendo más, saludo a Juan Esteban Orjuela, que es médico urgenciólogo. Él trabaja para la Fundación Cardioinfantil y para la Clínica de Occidente en Bogotá. Doctor Orjuela, bienvenido a Mañanas Blue, y antes que nada, pues muchas gracias por el trabajo que está prestando. Hola, buenas tardes, Camila. Doctor Orjuela, ha pasado un año, pero yo sí quiero que usted nos cuente a nosotros y a los oyentes cómo les ha cambiado a ustedes, los médicos, la vida en urgencias desde que empezó la pandemia. ¿Qué es lo diferente de lo que pasaba antes a lo que sucede ahora? Bueno, Camila, pues el cambio la verdad ha sido de 360 grados. Será que al fin nadie se esperaba. Tocó modificar los servicios de urgencias, nos tocó prepararnos para esta nueva enfermedad. Entonces el cambio la verdad ha sido drástico. Pues a pesar de que ha pasado un año, pues las condiciones que nos vienen presentando todos los días, cada día han sido más críticas, pues siguen llegando los pacientes muy enfermos, y pues la falta de autocuidado ha llevado a que estemos en un segundo pico, en esta enfermedad. Doctor Orjuela, hay algo que ha quedado como constancia, tiene que ver el escepticismo de las personas frente a la pandemia. A lo largo de este año, ¿le ha sorprendido eso? El escepticismo de las personas ante los confinamientos, ante lo que está sucediendo con respecto al coronavirus. Total, el escepticismo es bastante amplio, el escepticismo en toda la población. Solo hemos vivido eso, no se puede decir que cualquier persona esté exenta de que crea o no crea en esto, porque pues uno trata a veces de entenderlo, porque es una enfermedad nueva, y a pesar de que las noticias y los medios han encargado, y nosotros nos hemos encargado de explicar de una manera detallada lo grave que es esta enfermedad, pero la gente sigue siendo muy escéptica y cada día lo vemos luchando. Y ese escepticismo ha llevado a la gente precisamente a que en el momento en el que su familiar fallezca y se diga que la causa o las sospechas por enfermedad de coronavirus, el duelo sea aún mayor. Doctor Orjuela, pero no es solamente lo escéptica, sino que también se difunden muchas noticias falsas, y en especial le quiero preguntar sobre las noticias falsas que se han difundido sobre los médicos y su manejo de pacientes con coronavirus. Yo quisiera que nos contara cómo los ha afectado a ustedes, al personal médico, ese tipo de noticias falsas, cómo han tenido que lidiar con esas noticias falsas ya en la puerta de urgencias o entrando a los pacientes a hospitalización. Pues bueno, menos mal que tocan este tema, porque el tema de las noticias falsas no se alcanza a imaginar el daño que nos hacen.
porque es algo, y valga la redundancia, nos hace mucho daño, porque el día a día que vivimos en nuestro servicio de urgencias, que se nos mueran compañeros, seres queridos, familiares y personas ajenas a este gremio, salgan con estas noticias falsas, nos hacen mucho daño. En el primer pico de la pandemia, casi que nos tocaba salir escoltados de la clínica, porque se formaba mucha gente esperándonos, amenazándonos, porque obviamente la gente se está informando y las redes sociales, los medios, al escuchar estas noticias falsas, como el cartel del COVID, pues van a creer esto y nos hacen muchísimo daño, no se alcanzan a imaginar. Ese es el día a día de que nos estamos inventando esta enfermedad, de que nos lucramos y no saben el dolor que llevamos dentro y la fatiga emocional, física y psicológica con la que vivimos todos los días. Doctor Orjuela, mire, es un hecho inobjetable que el coronavirus golpea a todas las personas por igual. Hoy el país amaneció con la noticia de la muerte del doctor Carlos Holmes Trujillo y también del doctor Julio Roberto Gómez, personas que estuvieron toda la vida en orillas distintas, ideológicamente hablando. Pero, doctor Orjuela, es bueno que los oyentes sepan qué es lo más duro para ustedes como médicos que están ahí en la primera línea de batalla contra el coronavirus a la hora de ejercer esta profesión tan noble como la medicina. ¿Cuáles son las decisiones más difíciles que le ha tocado tomar a usted, por ejemplo, cuando sabe usted que de su actuación depende la vida de un paciente y cuando usted también ha sido golpeado de alguna manera por el virus, a través de amigos o de familiares? ¿Qué es lo más duro, doctor Orjuela, de este oficio, de esta profesión que usted desempeña con nobleza? La decisión más difícil se dio en el primer pico y que volvimos a repetir en este pico de la pandemia es no tener o no disponer de ventiladores, de unidades de cuidados intensivos, sabiendo que el paciente que tenemos al lado, proporcionándole todos los medios y todo nuestro sacrificio, pueda salir adelante y que nos tenga que debatir si podemos o no podemos ofrecerle esto a este paciente, sabiendo que tenemos al lado o en camino pacientes mucho más jóvenes, sin comorbilidades, que nos pongan en esa balanza. Es el momento más crítico y que nos... Pero no doctor Orjuela, eso es lo que uno siempre se pregunta, que debe ser muy duro para ustedes los médicos, que lo vimos en España y usted nos dice, aquí lo vivimos en el primer pico y lo estamos volviendo a vivir. En Colombia ya ustedes han tenido que decidir, decir, ¿a quién le pongo el ventilador? ¿Le pongo el ventilador a alguien joven sin comorbilidades o le pongo el ventilador a un adulto mayor que tal vez tiene menos expectativa de vida? Pues esos criterios están establecidos. Y en el primer pico nos llegó un paciente joven en falla ventilatoria para que me entiendan, el paciente tocaba intubarlo, se moría, y pues lamentablemente no había ventiladores, porque todos los ventiladores estaban ocupados, tanto en nuestra sala de reanimación como en las unidades de cuidados intensivos. En este segundo pico que ya nos preparamos un poco mejor, se han creado más unidades de cuidados intensivos, hemos creado unidades de cuidados críticos. Doctor, déjeme, yo lo voy a interrumpir porque usted dice en el primer pico a nosotros nos llegó un paciente joven que no podía respirar y teníamos que intubarlo y si no se moría. Y no pudimos intubarlo, o sea, básicamente falleció. Yo tal vez le voy a hacer una pregunta que pueda ser un poco morbosa, pero sí me parece importante saberlo. Y es, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Cómo son esos últimos minutos de vida de ese paciente que llega con COVID sin poder respirar y que no tienen la posibilidad ustedes como médicos de entrarlo a una UCI o de ponerle un ventilador? Pues mira, a pesar de que no era ventilador, de que no existiera, nosotros siempre, y más con esta especialidad en la que decidimos comprometernos el resto de nuestra vida, se intubó el paciente y se conecta
para un término que se llama Lambú, que es el nombre comercial de una bolsa de máscara de reservorio, mientras conseguíamos ventilador. Los últimos momentos, y dichos por familiares, dichos por colegas, antes de intubarlos son bastante agónicos, bastante estresantes, porque el quedarse sin aire, como nos lo cuentan todos, es algo que es de bastante molestia, y entonces no lo expresan nuestros mismos pacientes. Entonces, esos son los últimos momentos cuando uno ya decide intubar a un paciente. Todo el proceso de esta enfermedad, pues uno, lo último que espera y a lo último que llegamos con cada paciente es ese momento. Doctor Orjuela, usted nos estaba hablando de ese momento antes de intubar y de sedar al paciente, y en ese momento pues es el último momento en que el paciente pues habla con su familia antes de quedar sedado. ¿Ustedes tienen algún protocolo para ustedes estar en contacto con la familia de los pacientes que están pues en ventilación y están en la UCI y están sedados, para poderles contar cómo está siendo la situación, etcétera? Porque para un familiar tiene que ser muy angustiante pues no poder hablar ni ver ni nada a su familiar. Sí, Valeria, este tema que acabas de tocar, otro tema que lo vivimos todos los días, tanto desde el punto de vista médico y cuando también estamos de familiar. El no poder tener contacto de los familiares con sus seres queridos ha sido bastante difícil de explicar. Hemos tomado medidas como videollamadas, llamadas por vía telefónica, en las cuales nos encargamos de decirle: su merced, esté pendiente del teléfono, nos encargamos de dar información a esta hora. Obviamente, por el colapso del servicio de urgencias, a veces esas horas se prolongan, pero siempre nos comprometemos por dar ese informe. Es nuestro deber, porque la parte del duelo de los familiares es bastante importante para nosotros, y eso también ayuda mucho tanto al familiar como al paciente. Entonces hemos logrado en nuestros equipos de trabajo tener un equipo de atención al usuario que haga videollamada y llamada telefónica, y se le va contando el día al día del paciente cómo va, y en algunos casos, cuando presenta mayor deterioro, se le informa antes de realizar alguna conducta, si ese tiempo es oportuno. Doctor Orjuela, yo tengo una última pregunta, agradeciéndole enormemente que nos cuente pues cómo es esa realidad de ustedes, los médicos que están ahí al frente del cañón, atendiendo a los pacientes que llegan a urgencias por cuenta del COVID-19. Y es, cuando ustedes ya van a intubar al paciente, en ese momento antes de intubar, le preguntaba a mi compañera Valeria sobre los familiares, pero yo quiero preguntarle sobre el paciente, porque ahí es donde el paciente deja de ser consciente, y el paciente tal vez sabe que regresa o que no, o puede que no regrese. ¿Cómo es la conversación con ese paciente al que lo van a intubar? ¿O él ya está inconsciente cuando ustedes le van a poner el respirador? Existen los dos casos, Camila, y está el paciente que pueda llegar con falla ventilatoria, vuelvo y repito, el que toque intubar, y esté inconsciente o esté consciente. El primer tipo de caso es el paciente que ha venido durante su prodromo de la enfermedad, su proceso de la enfermedad no mejoró, y se le explica. Le dice: mira, no has evolucionado satisfactoriamente, ha pasado esto, y te tenemos que intubar. Obviamente el paciente, todo esto en sus 5 sentidos, si él toma la decisión de intubar, efectivamente se hace. Y existe el otro tipo de pacientes que nos llegan en falla ventilatoria, el cual el deterioro neurológico es máximo y no va a ser capaz de tomar conductas, y nos toca tomar la conducta de intubarlo o no, como ha pasado con muchos compañeros y que recientemente muy cercanos han fallecido, y que toca tomar la conducta nosotros como colegas y compañeros de trabajo. ¿Ha pasado, doctor, que haya pacientes que llegan con COVID que ustedes les dicen los necesitamos intubar, y que el paciente diga que no, yo no me arriesgo, no me quiero intubar, y tome la decisión de no recibir el respirador? ¿O eso no es tan común? Todos los días, Camila, todos los días.
¿Y ahí qué todos pasa? los días. Pues ahí qué pasa. El paciente, cuando toma la decisión de no intubar, en varias clínicas se ha manejado el consentimiento informado, se le explica muy claramente, está poniendo en riesgo su vida, si se quiere dar intubar o no. Es una decisión que también se tiene que tomar con la familia. Y pues cuando él ya toma la decisión, me ha pasado muchas veces que el paciente ya está decidido, pero de pronto ante el miedo, ante la angustia, porque es que, como tú mismo lo dices, el llegar a decirle a uno, oiga, lo va a intubar, no es una decisión fácil. Y es una decisión que también no las compartimos todos los días entre médicos, no es una decisión fácil. Entonces, me ha pasado también de que me presentan que yo no se quiero intubar, de pronto hablándole más calmadamente, explicándole de los riesgos, complicaciones, puede cambiar de decisión junto con la familia y se decide hacer. Pero si el paciente y el familiar toman la decisión de no intubarlo, no se puede pasar por encima de ello. Pues muy dura esta realidad que nos cuenta usted y nos describe de cómo es esta vida en unidades de cuidados intensivos, en urgencias, en las clínicas en medio de la pandemia que estamos viviendo. Doctor Juan Esteban Orjuela, médico urgenciólogo que trabaja en la Fundación Cardioinfantil. Gracias por hablar con nosotros, por contarnos el día a día, que yo creo que eso es más pedagógico y nos hace crear más conciencia en nosotros los ciudadanos que tenemos que cuidarnos precisamente para no llegar a esto que usted nos está describiendo. Mil gracias por atendernos. Gracias, Camila, gracias a toda la mesa de Blue Radio por haberme escuchado y pues seguir con el autocuidado y estaremos muy atentos a todo cambio. Claro que sí, doctor. Un abrazo y mil gracias. Y seguimos haciendo este recorrido por las clínicas del país. Y ahora vamos a hablar con Valentina Mojica. Ella es la coordinadora médica de la Clínica Reina Sofía en Bogotá. ¿Cómo han cambiado las clínicas? ¿Cómo ha cambiado el funcionamiento de los hospitales en medio de la pandemia del coronavirus? Ya no es como eran antes. Y por eso, Valentina, doctora Mojica, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por invitarme. Te corrijo, yo no soy coordinadora médica, soy fisioterapeuta en la Clínica Reina Sofía en la unidad de cuidado intensivo. Me disculpa, me disculpa, tranquila. doctora, es que la tenía así como coordinadora médica, pero entonces Sí, cuéntenos no, tranquila. cómo han cambiado las cosas en la clínica, es decir, cómo eran antes y cómo se revolucionó todo ahora, que tal vez hay muchos que no hemos vuelto a una clínica, no hemos vuelto a un hospital y no sabemos las cosas cómo cambiaron. Sí, claro que sí. Antes pues teníamos una capacidad instalada para un número de pacientes que pues podíamos atender permanentemente y hoy en día tenemos casi que 3, 4 veces la capacidad instalada que nosotros manejábamos habitualmente. Tenemos un volumen de pacientes increíblemente alto que muchas veces pues es casi que imposible manejar. El personal se ha triplicado, cuatriplicado para poder atender esta demanda. Y obviamente la necesidad de insumos permanentemente pues es creciente. Entonces esto hace que el día a día en las clínicas se vuelva toda una revolución, los procesos se han tenido que agilizar, las clínicas han tenido que cambiar completamente su esquema de funcionamiento para poder dar abasto con la demanda que se está presentando permanentemente. O sea, ha sido un cambio terrible y probablemente en esta segunda ola ha sido mayor el impacto que en la primera. Probablemente en la primera habíamos estado pues muy preparados, habíamos tenido el tiempo de organizarnos de una manera distinta, pero esta nos cogió con todavía pacientes que estaban desde la primera vez tratando de salir de esta enfermedad y pues obviamente ha sido un poco más complejo. Doctora, hemos leído diferentes estudios en donde hablan un poco de la situación psicológica que están viviendo los médicos que están en primera línea tratando y combatiendo la pandemia. Por eso yo quiero preguntarle en lo personal, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha cambiado la vida de un año? En este momento, ¿cómo está usted? Pues mire, la verdad es que sí nos ha cambiado significativamente la vida porque no solamente es lo que uno maneja de pronto en el trabajo, o sea, es el cuidado permanente en el trabajo porque el más mínimo descuido puede generar en nosotros el riesgo de podernos contagiar.
y eso lo tenemos que trasladar pues a nuestra casa y a nuestras familias. Entonces es vivir permanentemente en esa angustia de pronto de ser ese portador que pueda llegar a infectar a nuestros seres queridos. Pero adicionalmente pues es la carga emocional de ver a estos pacientes luchando por la vida todos los días y que en muchos casos pues no salen. Muchas veces ver compañeros de trabajo que están ahí, entonces es bien complejo, es una carga emocional importante, pero también se siente esa responsabilidad por estar allí luchando por ellos, ¿no? Luchando, dando todo, porque para eso nosotros pues nos preparamos para estar ahí en primera línea y dándoles pues todo lo que sabemos. Además porque ha sido una enfermedad que hemos aprendido a manejar en el transcurso del tiempo, hemos ido aprendiendo con la enfermedad, entonces es una situación pues que genera bastante estrés, bastante tensión, pero también se siente uno pues como satisfecho de poder ofrecer ese servicio en este momento tan necesario para todos. Doctora Mujica, pero en este momento luchar por salvar una vida no solamente depende de las capacidades de ustedes, sino también de los insumos. Usted nos estaba diciendo hace unos minutos las dificultades que ha representado conseguir los insumos. Todos los días oímos noticias al respecto. ¿Ustedes cómo han tenido que enfrentar esa carencia? ¿La han enfrentado o todavía no están en ese punto? ¿Y cómo han sido esos, digamos, esa lucha por poder conseguir esos insumos que cada vez son más escasos o difíciles de conseguir? Sí, pues afortunadamente yo tengo la dicha de trabajar en una institución que ha tenido la oportunidad de prepararse muy bien pues para toda esta situación y hemos tenido la posibilidad de tener, digamos, las medidas necesarias de protección y los insumos en su momento. Hemos tenido momentos de pronto de escasez, sí, donde de pronto se han disminuido en el inventario algunas cosas, pero pues han manejado de tal manera que se pueda prever de alguna u otra forma reemplazándolo. No hemos tenido muchas dificultades en ese sentido en la clínica, porque pues como te digo, es una clínica que tiene pues de cierta medida los recursos y ha sabido manejar muy bien toda esta parte, pero pues a uno sí le angustia el saber que de pronto en otras partes no los hay y que puede llegar el momento en que nosotros no lo tengamos. Entonces hemos sido bastante cautelosos en el uso de las cosas, digamos que no sobrepasando pues ahí como el desperdicio, probablemente que en otras épocas nosotros podríamos pensar que no medíamos muchas veces los recursos que gastábamos, no medíamos muchas veces las cosas que utilizábamos, pero en este momento sin escatimar pues las medidas que son necesarias para el paciente, no hemos tenido pues dificultades. Pero sí sé de muchas instituciones donde definitivamente no hay y es la lucha y es precisamente lo más complejo. Probablemente en donde sí hemos tenido algunas dificultades es en los medicamentos para la sedación durante la ventilación mecánica y eso genera un poco de complicaciones porque pues se están utilizando algunos medicamentos que definitivamente pues no eran los más adecuados o que se habían dejado de utilizar en el pasado, pero que es el único recurso que se tiene actualmente y eso dificulta un poquito pues el manejo ventilatorio del paciente. Pero en general, pues nosotros en la clínica no hemos tenido esa dificultad. Doctora, usted mencionaba ahorita que ustedes han ido aprendiendo, digamos, a lo largo de este tiempo a tratar la enfermedad, a ustedes como médicos. Yo quiero preguntarle si esa es la razón por la cual ahorita estamos viendo muchos más casos positivos que en la primera ola, pero se está muriendo menos personas. Esta es la razón por la cual, digamos, hoy en día las personas que entran a cuidados intensivos y las intuban, ¿tienen más posibilidades de salir de la UCI? Pues es definitivo que sí sabemos mucho más de la enfermedad en este momento que lo que sabíamos cuando empezó la pandemia. Pero también es cierto que en este momento la carga viral y la agresividad de la enfermedad es mayor. Entonces hemos tenido casos muy complejos que con lo que realmente habíamos tenido experiencia en la primera fase, pues no nos está dando mucho resultado en esto, entonces hemos tenido algunas experiencias pues no tan favorables para los pacientes, digamos que no hay buena respuesta a las terapias que se han implementado a pesar del tiempo pues que llevamos ya conociendo la enfermedad. Es una enfermedad que se comporta muy distinto en cada paciente de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a su morbilidad, entonces realmente no es fácil de manejar. Yo creo que nos falta mucho camino por recorrer y mucho por aprender en la enfermedad, pero en general yo creo que todos hemos
estudiado y leído en todo este tiempo mucho más de lo que habíamos hecho en otros momentos, precisamente porque desconocíamos completamente el comportamiento. Y adicionalmente, como le mencionaba, en esta segunda ola hemos sentido que ha habido más agresividad y pues ha habido, digamos que ya podemos identificar probablemente complicaciones que en la primera vez no teníamos. Doctora Mojica, sobre eso le quería preguntar precisamente. Es decir, usted nos ha dicho que esta segunda ola, usted ha sentido que ha sido más fuerte que la primera. Y uno pensaría que debería ser lo contrario, porque ya con la segunda ola ya se aprendieron las lecciones de la primera. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta segunda ola ha resultado tan letal en los pacientes? ¿Y por qué para ustedes que están allí en la primera línea de batalla contra el virus, por qué han sentido ustedes que esta segunda ola ha sido más fuerte que la primera? Bueno, yo digamos que mi opinión es que nosotros probablemente al inicio teníamos todas las unidades disponibles para los pacientes que llegaran. En este momento tenemos todavía pacientes que están recuperándose de una primera fase de la enfermedad, de una primera ola que tuvimos al inicio del año. Hay muchos que quedaron con secuelas, son pacientes crónicos que aún están hospitalizados, están en proceso de rehabilitación, muchos de ellos todavía con ventilación mecánica, entonces pues de pronto no tenemos todas estas camas disponibles que teníamos al inicio. Entonces nos ha tocado duplicar aún más o generar muchos más espacios para la atención de pacientes porque llegan y ya pues estas camas están ocupadas por estos pacientes crónicos. Adicionalmente, probablemente sí la carga viral en este caso ha sido mayor y sí hemos tenido pacientes que han tenido un impacto mayor de la enfermedad. Hemos tenido pacientes muy jóvenes sin morbilidad previa que han tenido realmente un ataque de la enfermedad muy severo y que realmente no han salido con los tratamientos que hemos tenido antes con los demás pacientes. Entonces sí hay mayor letalidad, está siendo mucho más agresiva, a pesar de que nosotros ya hemos tenido un aprendizaje previo con los pacientes de la primera ola. Pues, doctora Valentina Mojica de la Reina Sofía, de la Clínica Reina Sofía de la sección de urgencias, mil gracias por atendernos, por estar ahí al frente de la batalla contra este virus y estar atendiendo a tantos colombianos que se han contagiado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y hoy sí, estamos con aquellos que están trabajando por ayudarnos a nosotros los colombianos cuando nos contagiemos, por salvar vidas, que eso es lo que están haciendo estos doctores. Y por eso ahora me quiero ir al Amazonas, me quiero ir a Leticia, porque a veces no conocemos lo que está pasando en las zonas apartadas del país y allá está la doctora Carolina Cardoso. Ella es asesora científica del Hospital San Rafael de Leticia en el departamento del Amazonas. Doctora Cardoso, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y hemos hablado con doctores de Bogotá, pero ahora queremos saber cómo es la realidad en una zona tan apartada como Leticia, lo que ha cambiado. Si antes de la pandemia muchas veces era dura la situación de los hospitales, no me quiero imaginar yo cómo es ahora, doctora Cardoso. Bueno, la situación hoy en día en Leticia sí ha tenido un cambio, ha sido un cambio positivo. Es de recordar que Leticia solamente cuenta con 2 entidades hospitalarias de segundo nivel, que es la Clínica Leticia y nosotros el Hospital San Rafael de Leticia. Ambas entidades somos de segundo nivel y solamente contamos con unidad de cuidado intermedio. Nosotros no contamos con unidades de cuidado intensivo. Al inicio de la pandemia sí ha cambiado bastante a hoy, porque hablo particularmente del hospital en donde contamos con el talento humano, los insumos y medicamentos para atender a los pacientes. Entonces sí ha cambiado al inicio de la pandemia a cómo está hoy el hospital y en dar respuesta a aquellos pacientes, tanto sospechosos como confirmados para COVID. Pero entonces, doctora Cardoso, usted nos da una buena noticia y es que por lo menos para Leticia, la llegada del COVID puso sobre la mesa la importancia de los servicios de salud y la importancia de que los servicios de salud tuvieran todos los implementos para atender a la población. O sea, hubo una reacción positiva de parte de las autoridades frente a estos centros médicos de segundo nivel, en este caso en Leticia. Así es, por eso es que el hospital fue tomado en medida de intervención por la Superintendencia Nacional de Salud,
por una de ellas, por las deficiencias que tenía la prestación de los servicios, por la falta de insumos, medicamentos para la atención de los pacientes. Entonces, esa medida que tomó el gobierno a través de la superintendencia pudo que el hospital mejorara para su prestación del servicio y poder contar con los recursos necesarios para garantizarle la salud y la vida a los usuarios acá que acuden al Hospital San Rafael de Leticia. Doctora, en Leticia y en el Amazonas en general, pues tuvieron ustedes una tasa de letalidad, pues digamos que superaba a 63 veces más o menos la tasa nacional al principio de la pandemia. Se hablaba de estudios de cero prevalencia en donde ustedes en Leticia pues estarían a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño. Ahora que están viendo otra vez el repunte de casos, ¿podría ser que en Leticia ya haya llegado la nueva cepa que se está viendo en Manaos? ¿Ustedes han hecho estudios para verificar que esa cepa pues no esté presente en Leticia? Pues mira, bajo la nueva cepa que se ha manifestado en Manaos, que se tiene información por nuestro vecino país y una de las comunidades del Brasil, que es Tabatinga, que la cercanía es invisible, o sea, es una cosa de pasar una calle, la cercanía es ahí. Sí se han incrementado los casos, pero que tengamos la certeza de que haya llegado a Leticia, haya llegado a Colombia la nueva cepa del Brasil, no la tenemos. Desafortunadamente, no contamos con estudios para poder si tenemos o no la nueva cepa que está en el Brasil. Como les indiqué, nosotros somos segundo nivel y hay cosas que no nos alcanzan para poder llegar a hacer una investigación. ¿Por qué? Porque aparte, como yo como hospital que doy la atención acá de Leticia, yo tengo 9 zonas no municipalizadas del departamento, que soy el primer centro de referencia, donde me llegan absolutamente todos los usuarios remitidos de esas áreas no municipalizadas del Amazonas y Puerto Nariño. Entonces, eso nos limita para los recursos para hacer una investigación. Y de acuerdo a las investigaciones que se han realizado y a lo que ha llegado en el hospital, se ha visto que personas que estuvieron contagiadas en la primera oleada de la pandemia, primer pico, hoy en día están volviendo a repetir el virus, están volviendo a desarrollar, que se han vuelto a contagiar, han vuelto a consultar a las instituciones y en un grado más severo. Entonces, hablar de inmunidad rebaño no se puede hablar en este momento en Leticia. Doctora Cardoso, ¿qué tanto ustedes atienden a población indígena y cuando llega población indígena al hospital, en qué condiciones llegan? ¿A dónde va mi pregunta? No solamente a las facilidades para transportar a las personas, sino también si existe cierta competencia entre la medicina ancestral y la occidental para el tratamiento del COVID-19. Sí, hay una pelea entre la medicina tradicional y la de Occidente y Oriente. La parte cultural sí ha tenido un golpe bastante fuerte, porque las comunidades indígenas tienen sus propios curanderos frente a cualquier patología, no solamente para el COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando acuden a nuestros centros asistenciales fuera de Leticia o cuando llegan acá a Leticia, llegan totalmente inestables, que entran casi que directamente a la unidad de cuidados intermedios para ser entubados. Pero ¿cuál es la ventaja hoy en día? Que las zonas no municipalizadas, el grado de contagio es muy bajo. Donde se me está concentrando la mayor población de contagios y recontagios es acá en la ciudad de Leticia. Doctora Cardoso, le pregunto, ¿usted de qué parte de Colombia es? Y le quiero preguntar por su familia. O sea, ¿qué piensa su familia, usted en Leticia, en esta situación extraordinaria que se está viviendo por cuenta del COVID-19?
¿Cómo vive el día a día usted con su familia? ¿Conversa con ellos? ¿Cómo es ese día a día suyo allá en Leticia? Bueno, yo soy de Bogotá, yo llegué en agosto con parte de la agente interventor asignada por la superintendencia. Contactos con mi familia, hay días en que pasan sin poderlos llamar, porque pues la prioridad en este momento es el hospital y los pacientes, los usuarios que acuden, para garantizarle cada día una mejor calidad de la atención, cosa que no había pasado en meses anteriores, años anteriores, que eran una prestación difícil. Es complicado, estoy en una región que es ajena a mí, en donde nos enfrentamos no solamente a las enfermedades que nos enfrentamos al interior del país, sino adicionalmente otras cosas de enfermedades tropicales, mordeduras por serpiente, que tienen la misma importancia que el COVID y que no puedo negar la atención frente a darle prioridad a un paciente COVID. Entonces mi familia, mis padres y mi esposo quedaron ubicados ya en un tercer plano, porque la importancia la tiene en este momento el hospital. Pues esa es mi realidad. Doctora Cardoso, pues muchas gracias por esa valentía, por, como usted dice, dejar su familia a un segundo plano y estar ahí al frente atendiendo a los pacientes, ya sea por COVID o no por COVID, pero que obviamente en esta circunstancia pues es mucho más delicado por cuenta de la pandemia. Doctora Carolina Cardoso, asesora científica del Hospital San Rafael de Leticia en el Amazonas, a usted también gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y que a través de ustedes voy a hacer un llamado no solamente a la ciudadanía al autocuidado, sino al gobierno nacional, que no nos dejen abandonados, porque tengo casos que tengo represados para remisiones hacia el interior, sé la ocupación de otras instituciones al interior que están en un porcentaje alto, otros llegando al 100%, pero necesitamos también la ayuda y la colaboración para aquellos pacientes que necesitan una unidad de cuidado crítico, que desafortunadamente acá no se lo podemos brindar y que podrían llegarse a recuperar y pueden llegar a acceder a la unidad. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Un abrazo muy grande allá en Leticia. Y de Leticia, del Amazonas, nos vamos por último a hablar con otro médico en el departamento de Boyacá, en Tunja. Él es Julio Alberto Velandia Escobares, médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Doctor Velandia, a usted gracias por atender estos micrófonos y por atender todos esos pacientes y salvar tantas vidas. Bienvenido. Muy buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por su comunicación y un saludo a todos los oyentes de su programa. Le hago una pregunta que le hizo mi compañero Gonzalo a otra de sus colegas, a la doctora Valentina Mujica, y es, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente como médico después de este año enfrentando esta pandemia en cuidados intensivos en un hospital en el departamento de Boyacá? Yo de salud estoy muy bien, a Dios gracias. Yo estoy bien porque estoy con Dios y Dios me protege toda la vida. Y estoy feliz de ser médico y poder darle una mano a la humanidad y a todos mis paisanos boyacenses en esta situación tan difícil. Doctor Velandia, ¿y los ánimos cómo están? De salud, me alegra mucho que esté muy bien, pero ¿y los ánimos de los médicos, de las enfermeras, después de todo un año de estar enfrentando esta pandemia y que vemos que pues nos queda un ratico más hasta que podamos tener la vacuna y todos estar inmunizados? ¿Cómo van los ánimos en los hospitales? Pues realmente hay una fatiga laboral, hay una fatiga mental, pero el ánimo intacto. Todos mis compañeros de trabajo entregan su vida día a día, en cada minuto, en cada segundo del turno, a pesar de su cansancio mental y físico. Jamás descuidan mis pacientes, jamás dejan de hacer las cosas. Y tengo una gran alegría tener un grupo humano tan fuerte y tan valioso y que ama su profesión. Obviamente ya la fatiga entra, el cansancio mental y físico entra, pero me siento muy orgulloso de mis compañeros y de su entrega hacia la humanidad.
Doctor Velandia, y en Boyacá, por ejemplo, en el hospital en el que usted trabaja, en los cuidados intensivos, este año, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Y ha sido permanente el cambio o tal vez cuando hemos bajado de pico, la cosa se relaja y están ustedes más tranquilos? ¿Cómo ha sido el comportamiento del trabajo en el hospital durante todo este año de pandemia? Venga, el problema que tuvo Colombia es no entender que tenía un servicio de salud pobre, que tuvo que venir una pandemia y matar 50.000, 80.000 colombianos para entender el estado, de que no le había puesto cuidado realmente al Sistema Nacional de Salud y a los servicios de salud. Duraron años robándose la plata a través de las EPS y jamás pusieron cuidado en el recurso humano. Jamás quisieron ver el recurso tecnológico. Y la mayor batalla que hemos tenido en esta pandemia es llamar a personas a que se formen para que tengan la capacidad de entender la atención de un paciente crítico. Pero el Estado nunca le dedicó y le paró bolas a eso. Limitan los médicos que entran a residencia, limitan las personas que pueden ir en una carrera. Todos los días los costos son más caros. Pero ahorita que sí, el COVID nos arrodilló a toda la humanidad, ahí sí hubo plata para comprar tecnología, ahí sí hubo plata para buscar cosas. Yo pienso que esa es la enseñanza más grande que nos dio el COVID. Pues Colombia y sus dirigentes nunca le pararon bola lo que es realmente el Sistema Nacional de Salud. Hacia nuestros gobernantes se les llenen la boca diciendo de 4 o 5 billones de pesos para la salud, cuando jamás se preocuparon por formar las personas que debían atender a los colombianos. Yo creo que eso que usted está diciendo, doctor Velandia, es lo más importante de lo que hemos aprendido. Y es que también nuestros políticos se han dado cuenta que una pandemia como esta, pues necesitaba de un sistema de salud mucho más robusto y de menos corrupción para los sistemas en diferentes partes del país. Y creo que por lo menos ese cambio es positivo. Lamentablemente, pues nos tenía que llegar después de 51.000 muertos en Colombia. Es verdad, y lo otro triste que he visto en esta pandemia es la pobreza de desarrollo tecnológico y de farmacéutica de América Latina. Estamos arrodillados a lo que Europa, China y Estados Unidos nos ven. No podemos resolver con ventiladores propios. Muy poquitas empresas farmacéuticas producen antibióticos, sedantes, relajantes. Realmente pareciéramos de la época prehistórica desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Si no nos ven en Europa, si no nos ven en Estados Unidos, no tendríamos tecnología. Yo creo que es hora que América Latina se despierte y genere sus propias plantas de producción de tecnología en medicina, en salud, así como empezaron a llegar las plantas de ensamble de carros a Brasil, a México, a Colombia. Ya es hora que nuestro gobierno... Ay, se nos fue el doctor Velandia, pero sí, es hora de que también pensemos que en América Latina tenemos que invertir en tecnología de la salud. Ese era el mensaje que nos dejaba el doctor Julio Alberto Velandia Escobar, que es médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, que trabaja en el Hospital Universitario San Rafael en Tunja, en Boyacá. Y es bueno, por lo menos, que hayamos caído en cuenta de la importancia de los sistemas de salud, de la importancia de nuestros médicos, que son fundamentales para poder salvar lo más preciado que nosotros tenemos en la tierra, que es la vida de los seres humanos. Y por eso hoy, en medio de esta pandemia, después de 51.000 muertes en Colombia, queríamos hablar con aquellos que están allá al pie del cañón, con estos médicos que están desde Leticia hasta el Atlántico, hasta Barranquilla, que están por todo el territorio nacional salvando la vida de los colombianos y luchando contra un virus que llegó, como decía el doctor Velandia, para arrodillar a la humanidad y para mostrarnos pues lo débiles que somos, pero que es fundamental que las políticas públicas cambien en función de invertir y no robarse la plata de la salud. Así llegamos nosotros al final de este programa hoy en Mañanas Blue, en este tema central del mediodía, que era hablar con los médicos de Colombia, saber cómo estaban enfrentando
la pandemia. A ustedes gracias por estar conectados a través de Facebook Live, escribirnos mensajes de WhatsApp a nuestro chat y por estar conectados al radio desde todos los rincones de Colombia. Son la 1:00 p.m. en punto. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nos volvemos a escuchar mañana aquí en Blue Radio. El mundo